Yo era la concubina del depuesto príncipe Xiao Che, pero sinceramente solo era una mujer perezosa. Él había sido el más brillante de los príncipes imperiales de la capital, pero tras perder la lucha por el trono, fue despojado de todos sus títulos y confinado en su antigua mansión, que en realidad era una prisión. En mi cabeza el estúpido libro llamado Libro del Destino cobró vida de repente, anunciándome con entusiasmo que mi misión había llegado. Una noche, colándome en su estudio, le planté una carta falsificada que insinuaba traición, un falso mensaje secreto que implicaba que conspiraba con generales fronterizos para iniciar una rebelión. Luego debía alertar accidentalmente a los guardias imperiales para que registraran su habitación, encontraran la carta y lo condenaran por traición. De esa forma, sería enviado al más allá de manera limpia y eficiente, allanando el camino para que el verdadero protagonista, el elegido por los dioses, ascendiera al trono. Dije que no. Falsificar cartas requiere ingenio. Incriminar a personas requiere actuación. Demasiado trabajo. Ese maldito libro me gritaba en la cabeza, desafía al destino y estarás condenado para siempre. Me tapé la cabeza con la manta. Cállate. No me dejas dormir. La puerta se abrió con un crujido. Xiao Che entró. Prácticamente todos los demás en esta mansión están muertos. ¿Qué haces aquí todavía? ¿Esperas para recoger mi cadáver? Bostecé acomodándome con pereza en la cama. Alteza, ha regresado. Qué oportuno. ¿Podría apagar la vela? Está demasiado brillante. 1. Convertirme en concubina del príncipe Xiao Che no fue mi elección. Fue idea de mi padre, el marqués Xin Yuan. Para demostrar lealtad al recién nombrado príncipe heredero, me arrojó a mí, su hija ilegítima menos favorecida, a la residencia del príncipe depuesto como si fuera basura. Hace 15 días el príncipe heredero suplicó a su majestad que, si bien el tercer príncipe, Xiao Che, era culpable y estaba confinado, dejarlo completamente solo haría que la familia real pareciera insensible. Así pues, con un gesto grandilocuente el emperador concedió un favor imperial, ordenando a varios funcionarios deseosos de tomar partido que enviaran a una hija cada uno para hacerle compañía al príncipe caído. ¿Compañía? Por favor. Era prácticamente una sentencia de muerte. Y así fue como terminé arrodillado aquí. La antigua mansión del príncipe estaba ahora fuertemente custodiada. Quien entraba o salía debía pasar una inspección de la Guardia Imperial. La mayoría de los sirvientes habían sido despedidos, quedando solo un puñado de ancianos o discapacitados. Me arrodillé sobre el frío suelo de piedra azul junto a otras damas de gran talento, esperando a que el infame príncipe caído, conocido por su mal genio y su violencia, saliera y decidiera nuestra situación. Sinceramente fue aburrido. La hija del ministro Li, que estaba a mi lado, temblaba de pies a cabeza. La joven de la familia del capitán Zhang ya sollozaba en silencio. No lo entendí. Tener miedo requiere esfuerzo. Hay que tensar todo el cuerpo y controlar la respiración, agotador. Ya que estábamos allí, y la muerte era prácticamente segura de todas formas, ¿para qué gastar energía? Mejor buscar una posición cómoda para arrodillarme. Me moví un poco para aliviar el entumecimiento de mis rodillas, reprimí un bostezo y las lágrimas brotaron por el esfuerzo. Levanten la cabeza. Una voz fría resonó desde el salón. Levanté la vista con desgana, y vi a un hombre con una túnica oscura y sencilla salir. Era Xiao Che. Era más delgado de lo que había imaginado, su rostro pálido por años sin sol, pero sus ojos. Sus ojos eran terriblemente oscuros. Su mirada nos recorrió a todas. Las chicas que estaban delante de mí parecían a punto de desmayarse bajo su mirada. Cuando me tocó el turno, acababa de terminar de bostezar. Todavía tenía los ojos llorosos y la vista borrosa. Su mirada se detuvo en mí un instante. Probablemente se preguntó por qué parecía medio dormida en vez de aterrorizada. ¿No me tienes miedo?, preguntó. Todas las miradas se volvieron hacia mí al instante. Si mi padre se enterara de que tengo sueño en un momento como este, probablemente me rompería las piernas. Parpadeé un par de veces intentando sonar seria. Alteza, tengo un poco de sueño. Lo pensé un instante y luego añadí, tener miedo cansa. El aire se congeló. Xiao Che me miró fijamente.
Por primera vez, un atisbo de emoción brilló en aquellos ojos abisales, algo extraño, absurdo y ligeramente divertido. Tras un instante esbozó una sonrisa que no llegó a reflejarse en sus ojos. Interesante, dijo lentamente. O me tienen un miedo atroz o intentan usarme para ganarse el favor del príncipe heredero demostrando su lealtad. Pero tú, inclinó la cabeza. ¿Demasiado vago para tener miedo? Señaló con indiferencia. Bien, entonces quédate. Mi tranquila mansión parece perfecta para dormir. 2. Pasé 3 días en la mansión del príncipe caído y sinceramente, la vida fue bastante buena. Nadie me molestó. Nadie esperaba que lo saludara. Nada de intrigas políticas. Tras abandonarme en un patio apartado, Xiao Che no volvió a aparecer. Los pocos sirvientes que quedaban se movían como el viento, aterrorizados de cruzar miradas conmigo. Lo cual me venía de maravilla. Dormía hasta despertarme de forma natural, todos los días. Al despertar, me quedaba mirando fijamente las malas hierbas del jardín, sin pensar en nada. Luego volví a dormirme. Era la jubilación con la que siempre había soñado, salvo que la comida era horrible. Pensaba que aquellos días de tranquilidad durarían para siempre, hasta que llegara un edicto imperial. Esa tarde un eunuco llegó acompañado de varios guardias imperiales, rompiendo la quietud de la mansión. El anciano mayordomo casi tropezó al llamarnos al patio delantero para recibir el decreto. Xiao Che también salió del salón principal. Se puso unas túnicas más sencillas, y su tez se tornó aún más pálida que antes. Todos nos arrodillamos. El eunuco desenrolló el edicto imperial de color amarillo brillante y comenzó a leerlo con su voz chillona. Fue largo, pero entendí lo esencial. El emperador, movido por el afecto paternal, perdonaría la vida de Xiao Che, pero los crímenes no podían ser perdonados. Desde ese día en adelante el príncipe depuesto sería exiliado a la prefectura de Sua, en el extremo norte, con la prohibición de regresar jamás a la capital. Su finca sería confiscada y todos los miembros de su familia y los sirvientes serían deportados. Al terminar la lectura, el silencio se apoderó del patio. Incluso el viento pareció detenerse. Las demás jóvenes estaban pálidas como la muerte. Ser exiliadas a la prefectura de Sua, un páramo helado en el extremo norte del imperio, era prácticamente una muerte segura. Xiao Che no mostró emoción alguna. Se limitó a hacer una profunda reverencia. Su hijo acepta el decreto. Gracias por la clemencia de su majestad. Mantenía la espalda recta. El decreto imperial no lo había doblegado, sino que se había convertido en parte de su ser. En cuanto el eunuco se marchó, estalló el caos. Llanto, súplicas, pánico por todas partes. No me interesaba el ruido. Me escabullí silenciosamente de vuelta a mi patio con la intención de echarme una siesta para relajarme. Pero en cuanto me acosté, aquel maldito libro del destino se abrió de nuevo en mi cabeza. Aparecieron líneas de texto dorado y brillante, rebosantes de autoridad divina. Mi misión, entrar en el estudio del príncipe caído y encontrar un buzón vacío. Misión 2, imita su caligrafía y escribe un mensaje secreto. La prefectura de Sua está desolada. Nuestro ejército carece de armas. Suplico la ayuda del general. Tarea del destino 3, coloca la carta dentro de la caja y escóndela debajo de la cama. Tarea del destino 4, 3 días después, guía a los guardias imperiales en su búsqueda de rebeldes. El éxito llegará. Al final, la página brillaba con un anuncio de recompensa. Tras el éxito, serás liberado de este lugar y recompensado con 100 acres de tierra fértil y 1000 monedas de oro, riqueza para toda la vida. Me quedé mirando las líneas, pensando profundamente. Aquella misión parecía complicada. Primero, tenía que colarme en un estudio. En segundo lugar, tenía que imitar su letra. Apenas podía escribir con buena letra, imagínate copiarla de otra persona. Y por último, tenía que actuar delante de los guardias imperiales. Cerré los ojos y calculé con cuidado. Este trabajo requería inteligencia, habilidad y valentía, todo lo que me faltaba. Era el ejemplo perfecto de lo que no debía hacer. En cuanto a esa supuesta recompensa, riqueza de por vida, no, gracias, mejor dormir. Si el cielo se cae, siempre habrá alguien más alto para sostenerlo.
Yo solo fui una concubina desechable, destinada a morir de todos modos. ¿Para qué preocuparse? Me arropé, me di la vuelta y me dormí casi al instante. En mi mente el libro del destino temblaba de rabia, sus páginas doradas vibraban de furia. Tres días después de que se emitiera el decreto imperial, toda la mansión del príncipe se había convertido en un pueblo fantasma. Los guardias imperiales iban y venían, sellando las habitaciones una tras otra. Antigüedades y pergaminos de valor incalculable que antaño llenaban la finca fueron talados como sacos de repollo y llevados a otro lugar. Los sirvientes que quedaban recibieron su última indemnización y se dispersaron entre lágrimas. Las otras jóvenes a quienes se les había concedido la mansión conmigo lograron escapar. Sus padres suplicaron en los tribunales hasta que les permitieron llevarse a sus hijas a casa. Al final, la vasta mansión quedó con solo 3 personas, Xiao Che, el viejo mayordomo cojo y yo. Mi padre, el marqués Nuan, ni siquiera se molestó en enviar a alguien para fingir preocupación. Estaba claro que me consideraba un caso perdido. El viejo mayordomo Fubo estaba tan preocupado que se le habían vuelto aún más blancos los pelos. Secándose las lágrimas, preguntó: «Señorita Su, ¿por qué no se va?». Lo observé afanándose en empacar sus cosas y discutiendo con los guardias imperiales sobre qué podía quedarse. El mundo exterior es enorme. Encontrar un nuevo lugar, comprar una cama, edredones. Demasiado lío, dije con sinceridad. Si me quedo con Su Alteza, al menos tendré un lugar donde dormir. Así me ahorro problemas. Fubo me miró sin decir palabra. Probablemente pensó que había perdido la cabeza, pero no era así. Estaba en mis cabales. La prefectura de Showa quedaba muy lejos, y no se podía llegar allí sin dinero. Me quité lo único de valor que tenía, un par de brazaletes de jade que me había dejado mi difunta madre, y se los di a Fubo. «Tío Fu, empeña esto para conseguir plata. La necesitaremos para el viaje». Esto no se puede hacer». Las lágrimas corrían por su rostro. «Ese es el único recuerdo que te queda». «Un recuerdo no llena un estómago vacío», dije, dándole una palmadita en la mano. «Date prisa, las casas de empeño cerrarán pronto». Si quería seguir viviendo cómodamente en la prefectura de Showa, tenía que mudarme un poco ahora. Encontré a Xiao Che en el salón principal. Estaba sentado solo en la habitación vacía, rodeado de muebles cubiertos con sudarios. Una jarra de vino reposaba ante él, y estaba sumido en la penumbra. Sumergida en tal decadencia, parecía a punto de desintegrarse. Al oír mis pasos, ni siquiera levantó la vista. Su voz era fría y burlona. «¿A qué has venido a despedirme?». No respondí. Simplemente avancé y dejé caer la pesada bolsa de plata que Fubo me había dado sobre la mesa frente a él. El tintineo de las monedas resonó nítido y claro en el vasto salón. Xiao Che se quedó paralizado. Lentamente levantó la cabeza y por primera vez, la mirada inexpresiva de sus ojos se transformó en un destello de sorpresa. «¿Qué es esto?». «Dinero para el viaje», dije brevemente. Empeñé mis joyas. Me miró fijamente. «¿Por qué no te vas? ¿Qué buscas siguiéndome a un inútil como yo hasta un sitio así?». «Nada», dije con sinceridad, apartando la silla que tenía enfrente y sentándome. «No tengo a nadie esperándome en casa. En cualquier otro sitio estaría sola. Si voy contigo al menos seremos 2, y me sentiré un poco menos sola». Me miró como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. «¿Soledad? ¿Sabes siquiera qué es la prefectura de Siwa? Es un infierno. La gente entra viva y sale muerta». «Claro que lo sé», asentí, cogí un vaso vacío de la mesa y me serví agua. «Pero la capital es demasiado competitiva. Mira a mis hermanas todas dominando música, ajedrez, caligrafía y pintura solo para casarse bien. No puedo hacer nada de eso. Me moriría de hambre en cualquier otro sitio». Lo miré fijamente a los ojos y se lo expliqué con seriedad. «Seguir a Su Alteza es diferente. Sigues siendo un príncipe aunque estés exiliado. Probablemente no morirás de hambre. Y no como mucho, no seré una carga». Xiao Che no dijo nada. Solo me miró fijamente hasta que lentamente sus ojos comenzaron a enrojecer. La intensidad de su mirada me incomodó, así que me incliné y le quité la jarra de vino.
Alteza, deje de beber. Le señalé los ojos. Mírate, estás rojo como un tomate. Mañana tendremos que viajar cientos de kilómetros. Si no duermes, te vas a volver loco. Se dio la vuelta con los hombros temblando. Oí una respiración ahogada, entre sollozos y risas, que se apagó en silencio. Al cabo de un largo rato, volvió. Tenía los ojos rojos como los de un conejo, pero en su interior, algo tenue, algo parecido a la vida, había regresado. De acuerdo, dijo con voz ronca. Vamos a descansar. Suozhou era aún más desolada de lo que había imaginado. Arena amarilla, montañas peladas y un viento gélido del norte que podía desgarrarte la piel durante más de medio año. Nos alojaron en un patio abandonado en la zona norte de la ciudad. La casa estaba completamente vacía, y por la noche oía a las ratas retozando en las vigas. Lo peor de todo era la comida. Todos los días comíamos tortas de cereales integrales, tan secas que te raspaban la garganta, y de vez en cuando una sopa tan aguada que se veía el reflejo en ella, sin una sola gota de aceite flotando en la superficie. Me marchité rápidamente, me sentía como una col secándose al sol. Shaoche, en cambio, parecía estar mejorando día a día. Ya no estaba taciturno ni callado. En cambio, se marchó antes del amanecer y no regresó hasta bien entrada la noche, arrastrando su cuerpo exhausto hasta casa. A veces tenía manchas de tinta en los puños, a veces rasguños recientes en los nudillos. Una vez, incluso percibí un leve olor metálico a hierro en él. Nunca explicó qué había estado haciendo, pero cada vez que volvía traía algo consigo. Un día una bolsita de arroz blanco, al día siguiente 2 huesos, incluso una vez un paquetito de carne picada. ¡Qué trabajador era! El viejo Fu picó la carne finamente y preparó una olla de gachas aromáticas. Sostuve el cuenco con ambas manos, a punto de llorar de la emoción. Sentí que volvía a vivir. Las gachas olían de maravilla, y no pude resistirme. Me serví 2 tazones más. Y claro, después quedé repleto. Me movía con dificultad por el patio intentando digerir la comida, y por primera vez empecé a dudar de mi plan de vida despreocupado. No, esto no podía seguir así. Si no encontraba la manera de ganar dinero, probablemente moriría de depresión por falta de carne. Pero, ¿qué podía hacer yo? No podía levantar nada pesado, ni siquiera podía usar un martillo. ¿Para qué servía? Resultó que la oportunidad no llama a la puerta. Irrumpe. Al día siguiente fui al mercado con las últimas monedas que nos quedaban para comprar sal. Allí oí a unas señoras adineradas, vestidas de seda y satén, suspirar al unísono. Maldito lugar. El viento no deja de soplar. Me da dolores de cabeza y no puedo pegar ojo en toda la noche. Mi marido incluso contrató a un médico famoso de la capital, pero fue inútil. Oí que el templo del Buda de Jade, al oeste de la ciudad, es un lugar sagrado. Quizás deberíamos ir a rezar allí. ¡Eureka! Se me ocurrió una idea. Di un paso al frente con la que creí que era mi sonrisa más sincera y me dirigí a la señora de aspecto más rollizo. Señora, ¿padece usted de insomnio? Tras quemar una varita de incienso, me encontraba sentado en la imponente residencia del comerciante de sal más rico de la ciudad. La esposa del comerciante me miró con escepticismo. Así que me dices que te pago 50 monedas y lo único que harás es dormir 1 hora en el ala oeste de mi patio. Asentí con entusiasmo. Señora, no tengo muchas virtudes, pero nací para dormir bien. Mire mi tez. Señalé mis mejillas sonrosadas. Todo es gracias a un buen descanso. Si te quedas cerca, seguro que absorberás parte de esa energía y te dormirás como un bebé. La gente desesperada es capaz de cualquier cosa, y milagrosamente ella aceptó. No pagué. Este era mi tipo de negocio. Me recosté en su suave y fragante cama, con el aire impregnado del relajante aroma del incienso, y me dormí antes de que se enfriara la taza de té. El resultado fue milagroso. Esa tarde la esposa del comerciante de sal disfrutó de su primera siesta sin pesadillas en 20 años. Durmió del tirón hasta la hora de la cena. Y así, de repente, se corrió la voz sobre mi talento. Las damas ricas y ociosas de Suozhou, siempre en busca de nuevos entretenimientos, ahora tenían uno nuevo, yo.
Empezaron a invitarme a sus casas para que les proporcionara un lugar donde dormir, y el precio no dejaba de subir. Gracias a mi exclusivo servicio de alojamiento y alquiler de habitaciones, nuestra precaria vida mejoró rápidamente, pasando de apenas sobrevivir a una vida medianamente cómoda. Cada tarde trabajaba 1 hora, y por la noche podía llevar a casa un pollo asado o un buen plato de costillas para Xiao Che y el viejo Fu. Xiao Che observó mi rostro cada vez más radiante, con una mirada cada vez más compleja. Probablemente se devanó los sesos intentando averiguar cómo ganaba dinero, pero nunca preguntó, y yo nunca me molesté en explicárselo. Los días transcurrieron en paz. Justo cuando creía que por fin nos habíamos establecido en Suazhou, viviendo como una pareja normal con una vida normal, ese libro del destino, que llevaba tanto tiempo en silencio, volvió a agitarse en mi mente. La frontera norte pronto se sumirá en el caos. El dragón dormido despertará. La heroína predestinada, Xiao Guaning, única hija del general del norte. Llegará a Suazhou en 3 días, escoltando los suministros de comida del ejército. Me quedé mirando el nombre desconocido en la página, y luego la pata de pollo asada que tenía en la mano. De repente la carne ya no me supo tan bien. Durante los 3 días siguientes a la reaparición del libro del destino, no pude tranquilizarme. Como consecuencia, mi siesta habitual pasó de 1 hora a 1 hora y media. Sabía que Xiao Guaning, la hija del general de la frontera norte, había llegado a Suazhou. Toda la estación de correos estaba acordonada por su guardia personal. Todas las familias de la alta sociedad de la ciudad se desvivían por visitarla. Xiao Che no fue, pero tampoco se quedó de brazos cruzados. Cada vez pasaba más tiempo fuera, a veces sin volver a casa en toda la noche. No me molesté en preguntarle a dónde iba ni con quién se reunía. Al fin y al cabo, el destino ya me había dado la respuesta. Preguntar solo me haría parecer entrometida y patética. Hasta la 3.ª noche. Esa noche Xiao Che hizo algo inusual. Se puso una bata de seda casi nueva y se recogió el pelo con esmero, sin que se le despeinara un solo mechón. Cuando se fue, yo estaba cabeceando en el alféizar de la ventana. Vi sus labios apretados en una fina línea, sus ojos penetrantes y fijos, como los de un halcón a punto de atacar. Iba a encontrarse con ella. Mi corazón dio un vuelco y entonces me dije, está bien. Los protagonistas se están conociendo. Es solo parte de la trama. Yo solo soy un personaje secundario. No hay que ponerse sentimental. Llegó a casa muy tarde esa noche. Por primera vez en mi vida, no pude dormir. Me quedé allí tumbado, dando vueltas como un panqueque en una plancha. Al oír que la puerta del patio se abría con un crujido, cerré los ojos de inmediato y fingí dormir. Él entró en silencio, trayendo consigo el aire frío de la noche. En la oscuridad percibí un tenue aroma en él, una fragancia delicada que sin duda no pertenecía a nuestro pequeño y destartalado patio. Se quedó junto a mi cama durante un buen rato. Tanto que casi me quedé dormida. Y entonces suspiró suavemente. Nian Nian. Seguí fingiendo dormir. Metió la mano en su bata y sacó algo, dejándolo suavemente sobre mi almohada. Sé que no has estado durmiendo bien, murmuró como temiendo interrumpir mis sueños. Esto podría ayudarte a descansar un poco mejor. Cuando por fin se marchó, abrí los ojos lentamente. La luz de la luna se filtraba por la reja de la ventana e iluminaba el objeto que tenía sobre la almohada. Era una horquilla. El mango estaba tallado en preciosa madera de áloe con forma de delicadas nubes, y rematado con una pulida cuenta de jade blanco, sin duda de un valor incalculable. Lo tomé. Estaba fresco al tacto. No sabía qué sentir. Había ido a ver a ese héroe olvidado y a Miss Xia, y luego había vuelto para darme una horquilla para dormir. Conocía esa escena demasiado bien. El protagonista se encuentra con su alma gemela, se siente conmovido y regresa a casa atormentado por la culpa hacia su antiguo amor, quien siempre estuvo a su lado. Por eso le compra un pequeño adorno para consolarla. Esta horquilla no fue un regalo. Era una compensación. La apreté contra mi mano con un repentino deseo de huir. Al fin y al cabo, yo solo era un personaje secundario. Mejor no interponerme en la historia de amor del protagonista. Así que me incorporé y mentalmente invoqué el destino. Si iba a marcharme, necesitaba un plan perfecto.
Quería liberarme por completo tanto de la trama del libro como de Xiao Che. Hojeé las páginas buscando alguna mención de mi final. Al final, en un rincón encontré una tenue línea de caracteres pequeños, una nota, tal vez. Escóndete en el agua y encontrarás la paz. Mis ojos se iluminaron. Escóndete en el agua. ¿Acaso no era una forma poética de decir que si me ahogaba, podría escapar de la historia y vivir en paz? Solté un largo suspiro, sintiendo como se me quitaba un peso de encima. Bien, entonces, es hora de planear mi funeral. Decidí llevar a cabo mi plan de escape el día del cumpleaños de Xiao Che. No hay ninguna razón en particular, simplemente pensé que sería fácil de recordar. Perder a la esposa en tu cumpleaños, sí, ese tipo de cosas se recuerdan toda la vida. Jamás olvidaría la muerte de la mujer que pasó brevemente por ese momento. Su cumpleaños llegó sin pena ni gloria. Ni siquiera el viejo Fu lo sabía. Yo solo había encontrado la fecha en una minúscula nota al pie del libro del destino. Ese día, por una vez, me di un capricho. Gasté una buena suma encargando un banquete completo en el mejor restaurante del pueblo e incluso calenté una olla de buen vino. Nos sentamos en nuestro patio destartalado, comiendo en silencio hasta que los platos quedaron vacíos. Bajo la luz de la luna, su sombra se alargaba solitaria. Por un instante pensé que tal vez no era tan diferente de mí. Tal vez era igual de digno de lástima. Luego partí hacia el río. Elegí una curva apartada donde el agua corría profunda y rápida. Allí, extendí cuidadosamente sobre una roca en la orilla una de mis túnicas gastadas y un zapato bordado. Dentro del zapato guardé una carta de despedida que había escrito días atrás. Una vez que todo estuvo en su lugar, eché una última mirada al pueblo fronterizo gris y azotado por el viento y me di la vuelta, desapareciendo por el pequeño sendero del bosque que conducía a las afueras de la ciudad. Más allá del bosque, la caravana comercial con destino al sur que había contratado con mis últimos ahorros ya me esperaba. Para cuando Xiao Che descubriera mi suicidio, yo estaría a cientos de kilómetros de distancia, viajando a trompicones en una carreta cubierta. En cuanto a la carta decía, Alteza, perdone a Mian Mian por no haber permanecido a su lado. Una vez pensé que seguirle significaría encontrar la paz, pero la vida se ha vuelto amarga y sin esperanza. Puede que el esplendor de la capital se haya desvanecido, pero aún así es mejor que malgastar la juventud en este gélido exilio. Divisé a la señorita Xia a lo lejos. Su gracia y espíritu son incomparables, un verdadero fénix entre las mujeres. Ella es quien puede elevarte a la grandeza. Yo, humilde como soy, me niego a arrastrarte hacia abajo. Esta vida entre nosotros fue breve. Ojalá no nos volvamos a encontrar. Cada palabra era una puñalada. Cada frase gritaba, me voy porque eres pobre y no tienes remedio, y he encontrado a alguien mejor. Me hice pasar por una mujer superficial e interesada que lo abandonó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Así, tal vez no se entristecería. Al fin y al cabo, ¿quién lloraría la muerte de alguien así? La carreta avanzaba a trompicones por el camino. Al principio sentí una libertad que jamás había conocido. Se acabó el libro del destino, se acabó el miedo. Podía ir al sur, a los pueblos acuáticos de Jiangnan, abrir una pequeña casa de té, comprar la mecedora más cómoda del mercado y vivir mis días en paz. Pero esa sensación no duró. Aquella noche, cuando la caravana se detuvo en una posada, permanecí despierto en la cama desconocida, incapaz de conciliar el sueño por mucho que me moviera. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente permanecía dolorosamente alerta. Empecé a pensar en Xiao Che, en el aire frío que lo envolvía cada mañana al irse, en cómo siempre me pasaba el único tazón de gachas de carne, comiéndosele el pan seco, en cómo, ya entrada la noche, me arropaba con la manta hasta los hombros, en la mirada que ponía al enterarse de que me había ido. ¿Estaría enfadado? ¿O tal vez solo un poco triste? Sentí un nudo en el pecho que me dificultaba respirar. Me acurruqué bajo la manta, me abracé a mí misma, intentando imitar la forma en que él solía abrazarme. Pero mis brazos estaban vacíos, fríos. En la oscuridad, una lágrima caliente cayó sin previo aviso sobre el dorso de mi mano. Y solo entonces comprendí que dejar a alguien duele mucho más de lo que jamás imaginé. 7 años pasaron volando. Compré una pequeña casa de té en un pueblo tranquilo de Jiangnan. A diferencia de los desiertos azotados por el viento de Suazhou,
este lugar siempre era húmedo, el aire denso de niebla y el aroma de las flores perduraba todo el año. Un estrecho río atravesaba el pueblo y nada más salir, se podían ver barcas con toldos negros deslizándose perezosamente río abajo. Mi casa de té se llamaba El Descanso del Soñador. Como su nombre indicaba, el té era normalito pero perfecto para dormir. Me había gastado una fortuna amueblándolo con los sofás y mecedoras más cómodos del pueblo, y había llenado el patio de hierbas que calmaban los nervios. Los huéspedes podían gastar solo unas monedas para disfrutar de una tarde tranquila y sin interrupciones. Y yo era el anuncio viviente del refugio del soñador. Cada día, mi tarea consistía en acurrucarme en la vieja mecedora de mimbre del patio, abrazando a un gato callejero perezoso que había adoptado, una criatura regordeta llamada Salsa de Soja, y dormir profundamente. Todo el pueblo conocía a la soñolienta dueña de El Descanso del Soñador. Se decía que cualquiera que se quedara cerca de mí, por muy ansioso que estuviera, encontraría la calma en su mente. Muchos mercaderes cansados y agobiados por las preocupaciones mundanas venían aquí, pedían una tetera y se sentaban a poca distancia para verme dormir la siesta. Según ellos, con solo verme dormir, el mundo volvía a sentirse en paz. Incluso su insomnio mejoraba. La vida transcurrió con calma, tal como la deseaba. Aquel maldito libro del destino, desde que me ahogué, jamás volvió a aparecer en mi mente. En cuanto a la capital y Sihuazhou, no supe absolutamente nada, lo cual me parecía bien. Yo solo era un personaje secundario insignificante y olvidado que fingió su muerte. Deberían haberme borrado de la historia hace mucho tiempo. Con Xia, la hija del general, vagando ahora a su lado, Xiaoche seguramente ya habrá comenzado su ascenso al poder. ¿Por qué habría de recordar a una concubina que huyó a mitad del relato? Era mejor así. La luz del sol de la tarde se filtraba entre las vides, derramando una luz cálida y moteada sobre mí. La salsa de soja burbujeaba placenteramente en mis brazos mientras me mecía suavemente. Sí, así era la vida. Lo bueno y lo malo de la capital, de la gente de Sihuazhou, ya no me importaba. 8. Mi casa de té se estaba quedando sin un lote selecto de tejunsan de agujas de plata, así que decidí probar suerte en el mayor almacén de la ciudad. Comerciantes de todo el país pasaban por allí. Quizás encontrara algo bueno. El muelle seguía tan bullicioso como siempre. Con un sombrero que me cubría el rostro, me abrí paso entre la multitud hasta marearme, luego me senté en un puesto de fideos para recuperar el aliento y pedí un plato de fideos simples. En la mesa de al lado, unos comerciantes del norte de voz ronca, que acababan de desembarcar, hablaban a gritos. Te digo hoy en día, con quien menos te conviene meterte es con el mismísimo príncipe regente. ¿A que sí? Exiliado y deshonrado en su momento, ¿quién iba a pensar que en tan solo 2 años volvería a la capital, derrocaría al nuevo príncipe heredero y retomaría el poder? Dicen que es despiadado. Todos los funcionarios que lo incriminaron fueron ejecutados. Familias enteras aniquiladas. Claro, baja la voz. El nombre de ese hombre no es algo que nosotros, los plebeyos, debamos siquiera susurrar. Escuchaba distraídamente mientras enroscaba mis fideos. Príncipe regente, hasta el título sonaba agotador. ¿Sabes?, continuó uno de ellos, ese mismo Lord Zhao ascendió al poder en el norte en Suazhou, de entre todos los lugares. Una leyenda viviente sin duda. Zhao, Lord Zhao. Los palillos que tenía en la mano temblaban violentamente. No, eso no podía ser. Seguro que era alguien con el mismo apellido. Había muchos hombres llamados Zhao. Era imposible. Justo cuando intentaba tranquilizarme, se desató un alboroto en los muelles. Un enorme barco enarbolando una bandera negra bordada con un dragón enroscado, estaba atracando. Guardias con armaduras brillantes despejaban la zona, apartando a los civiles para abrirse paso. Instintivamente alcé la vista. Un hombre con una túnica oscura estampada con motivos de pitón desembarcó del barco, rodeado de soldados. En apenas 2 años, había crecido en estatura y complexión. El hombre cansado y derrotado que recordaba había desaparecido. Ahora, todo su ser irradiaba un aura penetrante e imponente que hacía que la gente bajara la cabeza sin pensarlo. Pero ese rostro lo reconocería aunque estuviera reducido a cenizas. Era él, Xiaoi.
Un zumbido ensordecedor me llenó los oídos y me quedé completamente en blanco. Él también pareció presentir algo. Su mirada recorrió la ruidosa multitud y se posó infaliblemente en mí. Nuestras miradas se cruzaron. En ese instante vi un destello de absoluta sorpresa en su rostro, seguido de algo más profundo, más oscuro, casi demente. Estoy perdida. Ese era el único pensamiento que me quedaba en la cabeza. Solté los palillos, tiré unas monedas sobre la mesa y salí corriendo. Correr. Jamás había corrido tan rápido en mi vida. El corazón me latía con fuerza en las costillas. El viento rugía a mi alrededor. Nada más importaba. Solo necesitaba alejarme lo más posible de él. Atraparla. Su voz, fría y urgente, resonó a mis espaldas. Me lancé a un callejón estrecho con los pulmones ardiendo. Pero después de 2 años de vida sedentaria, estaba completamente fuera de forma. Incluso un breve sprint me dejaba sin aliento. Mi ritmo disminuyó. Mi visión comenzó a nublarse. ¡Ay no! ¿Justo ahora para tener hipoglucemia? Me apoyé contra la pared y jadeando, me dejé caer al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, aparecieron frente a mí unas botas negras oficiales. La desesperación me invadió mientras levantaba la cabeza, centímetro a centímetro. Xiao la siguió, imponente sobre mí. Su pecho se elevaba y descendía levemente. Sus ojos, oscuros como la tinta, reflejaban emociones que no podía descifrar. Me tendió la mano y con voz ronca y grave, dijo, «Demándame». ¿A dónde más podrías correr? 9. Me llevaron a una elegante residencia con patio. Había pabellones y pasarelas cubiertas, puentes sobre arroyos, mucho más refinado que el pequeño refugio de mis sueños en Jiangnan. Xiaoche me alojó en una habitación lujosamente amueblada, con un cómodo sofá, exquisitos pasteles y 4 sirvientas a mi entera disposición. Todo era perfecto, salvo que no podía salir del recinto. Intuyendo que no era momento de resistirme, decidí seguirle la corriente y descansar un poco. Desafortunadamente no tuve la oportunidad. Xiaoche llegó poco después. Se había cambiado la túnica ceremonial y ahora vestía simplemente de negro, pero la fuerza de su presencia no había disminuido en absoluto. Despidió a los sirvientes, dejándonos solos en la habitación. Una leve inquietud me invadió, pero mantuve mi habitual compostura, forzando una sonrisa tranquila al hablar primero, intentando recuperar un mínimo de control. Alteza, ¿me ha traído aquí para saldar viejas cuentas? No respondió. En vez de eso se acercó a la mesa, sacó algo de la manga y lo dejó sobre ella. Era una carta, amarillenta y arrugada por el paso del tiempo. Mi nota de suicidio. La extendió sobre la mesa con voz suave, sin poder descifrar sus emociones. Aquí escribiste, ya no puedo soportar la pobreza ni malgastar mi juventud en días sin esperanza. Se me aceleró el corazón. Forcé un tono indiferente. Claro, la gente siempre quiere una vida mejor. El agua fluye hacia abajo, la gente asciende. ¿No es eso natural? ¿Natural? De repente soltó una risa baja, fría y amarga. Su mian mian, ¿me tomas por tonto? Alzó la vista con ojos afilados como cuchillas, y su mirada me clavó en el sitio. Después de que te fuiste, busqué en todas las casas de empeño de Suazhou. Ese dinero que usaba para reclutar tropas en secreto cuando no tenía nada, ¿de dónde crees que salió? Aparte de los brazaletes de jade que te dejó tu madre, las únicas cosas de valor que tenías. ¿Quién más podría haberlos empeñado? Se me cortó la respiración. ¿Lo sabía? Continuó con la voz temblorosa de furia y dolor. Dijiste que te sentías avergonzado e indigno, que no querías ser una carga para mí. Tomó la horquilla que nunca me había atrevido a usar. Tenía los ojos inyectados en sangre. Dime, ¿qué significa esta horquilla? La compré con mi primera recompensa militar anónima a un comerciante de las regiones occidentales. Está hecho de madera de agar, que calma y relaja la mente. Solo vi que no podías dormir bien por la noche. Quería que descansaras mejor, eso es todo. Se le quebró la voz. ¿Acaso eso te parecía un simple regalo de consolación para otra mujer? Me quedé en blanco. Solo pude mirarlo atónita.
Así que eso era todo. En cuanto a Xie dijo con voz ronca, como si se le escapara el último aliento, es la hija del general del norte, mi aliado más importante, no mi amante. Unimos fuerzas para recuperar lo que me robaron, para ganarnos el derecho a traerte de vuelta con honor. ¿Y tú? Dio un paso hacia mí, cada paso más pesado que el anterior, obligándome a retroceder hasta que quedé contra la pared. Sus manos se apoyaron a ambos lados de mí, aprisionándome por completo. Te busqué durante 2 años. Recorrí Xiongnan de punta a punta. Solo quería preguntarte por qué. Su voz temblaba, cargada de dolor e incredulidad largamente reprimidos. ¿Por qué preferirías fingir tu muerte antes que confiar en mí, aunque solo fuera una vez? Algo cálido salpicó el dorso de mi mano, gota a gota. Tardé un instante en darme cuenta de que era yo quien lloraba. Las lágrimas habían estado cayendo en silencio, sin que yo las deseara. El amor y el sacrificio en los que una vez creí eran, para él, la más cruel forma de desconfianza. La culpa y el arrepentimiento que creía deberle eran, en su corazón, la expresión más torpe de devoción. Todas mis defensas, todas mis máscaras, toda mi fingida indiferencia se hicieron añicos bajo el peso de su cruda y desgarradora sinceridad. Abrí la boca, pero tenía la garganta hecha un nudo. No me salió ni una palabra. Al final, solo pude derrumbarme en su abrazo cada vez más fuerte y sollozar, sollozos fuertes, desordenados, desgarradores que nos sacudieron a ambos. 10. Lloré hasta que el cansancio me venció y me dormí en brazos de Xiaochei. Cuando desperté a la mañana siguiente él ya no estaba. Una de las criadas me dijo que el príncipe regente había salido a atender asuntos de estado, pero que les había ordenado recibir a un invitado importante más tarde ese mismo día. Sentí un escalofrío. ¿Un invitado? ¿Quién podría ser? No tuve que preguntármelo mucho. Una mujer alta entró con paso firme por la puerta del patio, vestida con un impecable traje de montar rojo. Su figura era esbelta e imponente, sus cejas afiladas, su andar lleno de fuerza, como una llama viva. Era Xiao Aning, la mismísima heroína elegida por el destino en el libro del destino. Se me hizo un nudo en la garganta. ¡Ay no! La esposa principal había venido a enfrentarse a la amante. Pero para mi sorpresa, se detuvo en seco al verme, parpadeó una vez y luego esbozó una sonrisa radiante y sincera. Así que de verdad estás vivo. Sin dudarlo, se sentó frente a mí y se sirvió una taza de té. Durante los últimos 2 años, Su Alteza te ha estado buscando como un loco. Creí que cavaría 1 metro en el inframundo para traerte de vuelta. Parpadeé. Esa no era la frase inicial que esperaba. Dio un sorbo a su té y fue directa al grano. Su Alteza me dijo que usted se marchó por mi culpa, y no puedo dejar pasar semejante malentendido. Así que aquí estoy para aclarar las cosas personalmente. Asentí, aturdida. En resumen, dijo levantando 2 dedos, el príncipe y yo somos aliados, no lo que te imaginas. En aquel entonces el antiguo príncipe heredero, el mayor, quería casarse conmigo. No por amor, sino por el ejército de mi padre. 30.000 soldados del norte bajo su mando. Quería que le entregara los sellos militares para poder purgar la corte, es decir, cometer traición. Contuve la respiración. Un momento, entonces el protagonista masculino de la historia original era en realidad el villano. Mi familia siempre ha sido leal. Continuó con serenidad. No podía permitir que tuviera éxito, pero mi padre era demasiado leal y se negaba a actuar contra el príncipe heredero. Así que tomé cartas en el asunto y contacté con el príncipe exiliado, Xiao Che. Su tono era tranquilo, casi informal, como si hablara del tiempo. Él tenía la inteligencia y la estrategia, pero no un ejército. Yo tenía el ejército, pero necesitaba a alguien que pudiera contrarrestar al príncipe heredero en la corte. Así que unimos fuerzas. Él reunió pruebas de los crímenes del príncipe heredero y me guió en mis acciones judiciales. Yo le proporcioné soldados, provisiones y fondos, todo lo que necesitaba para resurgir. Sí, durante esos 2 años intercambiamos cartas con frecuencia y nos vimos varias veces. Pero todo giraba en torno a la política, las estrategias, las alianzas, la logística, nada de romanticismo. Abrió las manos, sonriendo como quien explica una verdad evidente. Me quedé boquiabierta. Así que eso fue todo.
Esta mujer era increíble. Durante todo este tiempo había estado representando un melodrama trágico en mi cabeza, mientras que la verdadera historia era una apasionante alianza política entre dos potencias. Si hubiera habido un agujero cerca, me habría metido en él con gusto. Al ver mi vergüenza, Xia Guaning volvió a reír. Se inclinó hacia ella, bajando la voz con una sonrisa burlona. Como ves, el corazón de Su Alteza siempre te ha pertenecido solo a ti, su pequeño tesoro muerto. Ha hablado tanto de ti que casi me he quedado sorda de tanto oír tu nombre. En cuanto a mí, añadió con una sonrisa dulce pero exasperada, ya tengo a alguien que me gusta, un terco que aún no lo admite, pero al final lo dejaré ir. Al mirarla a los ojos claros y directos, sentí cómo se disipaban por completo mis últimas dudas. General Xia, lo digo sinceramente, usted es una muy buena persona. Ella parpadeó y luego soltó una carcajada brillante y despreocupada. 11. Después de aclarar las cosas con Xia Guaning, nuestra relación se fortaleció rápidamente. Siempre que no tenía asuntos oficiales que atender, le gustaba venir a mi casa, no para tomar el té ni para charlar, sino simplemente para acercar un pequeño taburete y sentarse a mi lado, observándome dormir. Según ella, cuando te miro hasta los asuntos de estado más molestos ya no me resultan tan fastidiosos. Había logrado convertir a mi noble aliada en mi última clienta para observarla mientras dormía. Esa tarde volvió. Noté unas leves ojeras y parecía cansada. Hermana mayor Xia, ¿no dormiste bien anoche? Le pregunté. Se frotó las sienes y suspiró. Ni lo menciones. Esos viejos ministros del Ministerio de Hacienda discutieron conmigo toda la noche sobre el presupuesto del ejército. Cada vez que cerraba los ojos, solo veía sus caras escupiendo y peleando. Al oír eso, de repente sentí un fuerte sentido del deber profesional. ¿Insomnio? Me di una palmadita en el pecho. Entonces has venido con la persona indicada. La llevé con entusiasmo hacia mi habitación. Espera aquí. Te dejaré probar mi almohada favorita. La rellené con una mezcla secreta de hierbas relajantes. En cuanto apoyes la cabeza, te dormirás al instante y te olvidarás de esos funcionarios tan pesados. Cogí mi almohada suave con aroma a sol de la cama y estaba a punto de dársela, cuando una sombra oscura pasó como un rayo. Xiaoche apareció de la nada como un fantasma, me arrebató la almohada de las manos con la velocidad del rayo y la apretó contra su pecho. Xiao y yo nos quedamos paralizados. Él la miró con recelo, con la mirada penetrante, como si se enfrentara a un intruso que amenazaba su territorio. No, declaró con firmeza. Parpadeé confundida. Es solo una almohada. ¿Qué daño puede hacer que la hermana Xiao la pruebe? Es mía. Agarró la almohada como si fuera un tesoro invaluable y repitió con aún más determinación, todo lo que es suyo es mío. Eso incluye la almohada. Durante 2 segundos, un silencio denso se cernió en el aire. Entonces Xiao, queriendo reír, estalló en carcajadas. Tan fuertes que casi lloró. Yo tampoco pude contenerme. Me doblé sobre la mesa, temblando de la risa. Infantil, completamente infantil. Un regente despiadado y autoritario, comportándose como un niño pequeño, peleándose con su aliado por una almohada. ¿Quién lo iba a creer? Xiao, aún riendo entre dientes, levantó ambas manos en señal de rendición. De acuerdo, de acuerdo. Es tuya, toda tuya. Este humilde general no se atrevería a codiciar la preciada almohada de Su Alteza. ¿Satisfecho? Solo entonces Xiaoche se relajó abrazando aún la almohada como un gato posesivo que protege su comida, con un leve brillo de autosuficiencia en los ojos. Al verlo así, el último rastro de amargura que guardaba por nuestros malentendidos pasados se desvaneció por completo. No pude evitar pensar, ¿de qué me había estado preocupando estos 2 últimos años? 12. Nuestra boda fue magnífica. Fue tan grandioso que sentí como si hubiera recorrido toda mi vida ese día, envuelta en un vestido de novia que pesaba más que yo. Después de la ceremonia, me llevaron de vuelta a la alcoba nupcial. En cuanto toqué la cama, me dormí y permanecí así durante 3 días y 3 noches, saltándome por completo la noche de bodas. En general, la vida de casada fue maravillosa. Xiaoche me mimaba muchísimo. Mis únicas obligaciones diarias eran comer y dormir.
El único inconveniente era que parecía convencido de que yo era de cristal y podía romperme en cualquier momento. Así que decidió fortalecerme. Nian Nian, levántate y practica tu esgrima. Nian Nian, después de comer daremos un paseo de media hora por el jardín imperial. Nian Nian, antes de acostarte te enseñaré una técnica de respiración para fortalecer tu interior. Estaba perdiendo la cabeza. ¿Acaso profané a sus ancestros y una vida pasada? ¿Por qué me atormentaba así ahora? Aquella espada pesaba más que mi brazo. Tras 2 golpes, jadeaba como un pez fuera del agua. Un paseo por el jardín duró menos que una varita de incienso antes de que tuviera que desplomarme en un banco. En cuanto a esa técnica de respiración, bueno, nunca pasé de la 3ª frase antes de quedarme dormido. Finalmente un día, cuando me quedé dormido accidentalmente en el césped a mitad de la práctica de espada, Xiao Che se rindió. Me miró con expresión grave como si tuviera una enfermedad incurable. Media hora después, el médico más prestigioso del Hospital Imperial, el maestro Zhang, fue llamado con urgencia al palacio. Se decía que aquel hombre era una leyenda, capaz de arrebatar almas de las mismísimas manos del rey del infierno. Me tomó el pulso con un hilo de seda, con los ojos cerrados, frunciendo y relajando el ceño alternativamente. Xiao Che estaba de pie junto a él, con el rostro más tenso que el del doctor. Tras un largo silencio, el maestro Zhang finalmente abrió los ojos, acariciándose la barba con un aire misterioso. Xiao Che preguntó de inmediato, ¿y bien, cómo está la salud de la emperatriz? El maestro Zhang reflexionó un instante antes de dar su diagnóstico. Alteza, su majestad goza de perfecta salud, no padece ninguna dolencia grave. Xiao Che suspiró aliviado, pero el tono del maestro Zhang cambió. Su majestad nació con una constitución delicada, con deficiencias de energía y sangre, que no tolera el exceso de alimento ni el esfuerzo. Para ella, el descanso es la mejor forma de cultivarse. Si se ve obligada a esforzarse, podría dañar su bienestar. Tumbada en la cama, casi me levanto de un salto para aplaudirle. ¡Qué hombre tan brillante! Xiao Che guardó silencio durante un largo rato. Desde ese día, nunca más me obligó a practicar, caminar ni hacer ejercicio. Y así volví a mi vida de ensueño, comiendo y durmiendo a mis anchas. Pensé que ahí terminaba todo. Hasta que esa noche, medio dormida, sentí un aliento cálido en la oreja, y luego un par de manos grandes que vagaban inquietas. Murmuré adormilada apartándolo. Basta. Estoy cansada. Sin fuerzas. En la oscuridad, Xiao Che suspiró suavemente, un suspiro a la vez impotente y contenido. Me atrajo hacia él, su aliento caliente contra mi cuello, su voz grave y ronca. Nian Nian, ese médico se equivocó. Tu cuerpo aún necesita mucho ejercicio. De lo contrario, hizo una pausa, con la voz ligeramente temblorosa. Siempre tendré miedo de hacerte daño. Fin.